estrés y meditación forja la guerra sin razón. Hola a todos, soy Nostal Vicepresi. Hoy está el Prezi para darles un deck de Star Wars. ¿Por qué? Porque sí, porque es el que me inventé yo mismo lo hice, así que dije, venga, para adelante. El Canciller Palpatine. Esta carta me gustó, o sea, es precisamente por eso, porque en esta expansión nueva que han sacado de Star Wars al límite, han sacado cartitas que digo, oh, y me han llamado la atención. Entonces, el Canciller Palpatine, ¿qué tiene? Tiene una cosita que es interesante, este no se despliega. ¿Qué es lo que hace? Que cuando este líder empieza con esta cara boca arriba, la acción que tiene es que lo giramos. Si una criatura nuestra de color blanco ha muerto esta fase, la podemos girar, robamos una carta, nos curamos 2 de daño de nuestra base y luego le damos la vuelta a este líder. Y al darle la vuelta se convierte en Darth Sidious, que tiene más o menos lo mismo. Pero en este caso, si hemos jugado una unidad negra, giramos y nos creamos un Clone Trooper que hace 2 de daño a cada base, a la base del enemigo. Y luego lo volvemos a girar. Y así, pa. ¿Qué es lo que pasa? Desde el momento en el que nos maten una criatura blanca, vamos a girar a este líder, le vamos a dar la vuelta. Y entonces ya nos va a crear, después vamos a jugar una unidad negra, ya nos va a crear ese clon. El Clone Trooper es de color blanco. Con eso lo digo todo. Color Trooper es de color blanco. Entonces el clon, si le damos la vuelta otra vez y cuando el clon muera, le volvemos a dar la vuelta. Volvemos a bajar carta negra. Volvemos a darle la vuelta. Volvemos a... y así. Con el clon ya lo tenemos hecho. ¿Y qué base vamos a llevar? Vamos a llevar una base que sea amarilla de 30 vidas. Simple, cualquier base que sea amarilla de 30 vidas nos va a valer. Porque vamos a llevar doble amarillo y negro y blanco. Y ahora veréis el porqué de querer llevar doble amarillo. Dentro de las unidades terrestres vamos a llevar a Ras Clovis. ¿Qué es lo que tiene? Es un oficial separatista de coste 4 que es un 3-5, pero cuando ataca se convierte en un 5-5 por el Raid 2. Y aparte, cuando ataca, si el jugador defensor ya ha agotado todos sus recursos, nos vamos a crear un toque androide 1-1. Que el toque androide 1-1 es de color negro, por lo tanto nos va a servir para hacer efectos. Bueno, no nos va a servir para hacer efectos, nos va a servir castearlo para hacer efectos. Vamos a llevar un Cat Bane, que sí, es una carta un poquito cara, pero si la tienes, llévala. ¿Qué es lo que pasa? Cuando entras vas a capturar 3 unidades, que no está nada mal. Le puedes limpiar un poquito el campo al otro, y de esta forma ya tú tienes manga ancha y vía libre para tú pegar con todas tus criaturitas. Tanto con los clones como con las criaturas que tú ya tengas en el campo. Efecto negativo que tiene este Cat Bane, pero que no es tan negativo, es cuando ataca, el jugador defensor puede regresarse una de las cartas que tú le has capturado, pero si lo hace, tú vas a robar 2 cartas. Así que este Cat Bane normalmente no vas a pegar con él, a no ser que tú esas 2 cartas que puedas robar te vengan muy bien, ¿sabes? Que digas, oh, es que no tengo nada en la mano, ¿sabes? Y no tengo nada para jugar, o lo que sea, voy a pegar con él, me la voy a jugar. Robé estas 2 cartas, qué guay, de putísima madre, venga, pan, adiós. El Lothal Insurgent es un rebelde, es un 3-2, es de color blanco. Es que aquí es interesante llevar todas las unidades o blancas o negras. Cuando lo jugamos, si hemos jugado otra carta esta fase, cada oponente roba una carta y descarta una carta aleatoria de su mano. A ver, ¿le damos un robo? Sí, pero el descarte aleatorio puede darte la partida, ese descarte aleatorio. Imagina que el enemigo tiene esa carta con la que te va a ganar, que la está guardando desde que la robó en la mano inicial, y se la descartas de esta manera y vas a ver cómo se le apaga el brillo de los ojos y dice Enfys Nest.
Esta tiene sabotaje, es un coste 7, es bastante altito, pero no pasa nada porque el efecto es interesante. No solo tiene sabotaje, que te vas a saltar todo lo que serían los sentinelas y todas esas vainas, sino que cuando la juegas y cuando atacas, regresas una unidad con menos poder que ella a la mano de su propietario. Te puedes regresar unidades tuyas que estén dañadas y que estén a punto de morir, por ejemplo, o puedes regresar unidades al enemigo de tal forma que le estás obligando a estar casteando en cada turno la misma criatura, por poner un ejemplo. O le estás obligando a que no, con esa criatura no te vaya a pegar. Es simple, es bastante buena. También esta nos puede servir para quitarnos a un Snoke, que es una carta que nos puede hacer bastante daño en este deck. Nos puede servir para eso, para, oye, casteamos esto, levantamos, Snoke a la mano. Ah, que este turno no lo puedes castear, pero no pasa nada, pam, 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 pam. Que lo casteas otra vez, pum, ataco con este, te lo devuelvo a la mano y así. Entonces como el otro va a decir, bueno, ¿para qué lo estoy bajando si me lo va a devolver a la mano todo el rato? Pues así. Y esta es la carta clave de todo el deck, que es el Canciller Palpatine. Por esta sola carta estamos llevando doble amarillo, porque nos interesa poder castearlo en turno 4. Cada token que nosotros creemos entra preparado, ya no entra girado, o sea, entra preparado. Entonces ese Clone Trooper que nos vamos a preparar con el líder ya va a entrar dispuesto a pegar. Pero encima tiene la habilidad de que cuando ataca, si una unidad ha salido del campo esta fase, que no necesariamente tiene que ser una nuestra, puede ser del otro, nos vamos a crear un clon. Así que súper, porque ese clon va a entrar preparado incluso, y vamos a pegar con ese clon, y vamos a estar haciendo party hard de fichas y de clones. Ya lo veréis. De estas llevamos 3 en el deck. Llevamos el Security Team. Necesitamos algún sentinela, y este de coste 2 está bastante bien. Aunque tiene resistencia 1, pero está bastante bien. Y además es separatista y es droide. Podemos sustituirlo por cualquier otro sentinela que nos dé negro o que nos dé blanco, pero que cueste 2. Los Battle Droid Escort. Cuando entran creamos un droide, cuando mueren creamos un droide. Simple. Carta negra que la vamos a jugar y nos va a dar bastante recursos. La Legión de Droides. Esta es interesantísima porque tiene Exploit 2, por lo tanto la podemos castear por 5 de recursos. Y cuando esta muera nos crea 3 droides. Pero es que es un 6-5. Ya de por sí, quitarse ese 6-5 va a hacer que el enemigo se gaste bastantes recursos, para que encima cuando esta muera te vas a crear 3 droides. Esta la veo muy interesante. Es una infrecuente que no hay que desmerecerla. Sobre todo porque con el Exploit 2 nos vamos a crear fichas. Como podemos explotar uno de los propios clones que vamos a crear. Como el clon es blanco, una unidad ha salido, podemos activar la habilidad del Palpatine Leader. Que lo giramos, nos curamos 2, robamos cartas y encima que creamos, nos ponemos para el otro lado. Bajamos un bicho negro, pum pum, ¿sabes? Y es así, es que vamos a estar haciendo todos esos efectos así. Llevamos los clones estos que tienen coordinar, que es +1/+1, por tener más. Normalmente vamos a tener el campo lleno de fichas, lleno de criaturas, así que el coordinar se va a activar. Este va a ser un turno 1 bastante interesante. El AT-TE Vanguard nos da Restore 3, es decir, que cuando atacamos nos curamos 3 a la base. Y cuando muere nos va a crear 2 clones de Trooper. Nada mal, la verdad. Es un coste 8, es bastante alto, pero es un 6-9 que va a dar por saco en el campo que los flipa. Imagínate no poder tener uno de estos en el campo, imagínate tener 2 en el campo. El por saco que vas a dar durante 2 o 3 turnos va a ser brutal. Aunque a lo mejor ya has ganado antes de ese turno o te han ganado antes de ese turno, pero bueno, ahí está. Y ahora vamos con los Piu Piu del aire. En este caso, esta es nuestra debilidad, que en este deck va a ser la debilidad nuestra. Porque vamos a llevar solo 2 unidades, una de ellas es la mano invisible. Cuando entra nos crea 4 droides, nada mal.
Y cuando ataca, que los droides, si tenemos al otro Palpatine, pues van a entrar preparados ya, listos y para atacar. Y luego esta, cuando ataca, podemos agotar una de nuestras unidades separatistas que sea aliada para hacer un daño al jugador defensor igual a la base por cada unidad que hayamos agotado a la base. Le hacemos ese daño. Imaginemos que tenemos 5 fichas de droides, nosotros pegamos con esta unidad espacial, agotamos nuestros 5 droides, son 5 de daño a la base, más si no nos bloquean estas, son, bueno, si no nos bloquean, si no tienen un centinela, ¿vale? Serían 4 de daño a la base, ya serían 9 de golpe, que no está nada mal. Llevamos 2 unidades espaciales, pero las 2 unidades espaciales son bastante clave. Y la otra, esta es para avanzada la partida, ya que es un coste 8, es bastante tocho. Pero llevamos también esta que es de coste 2, que nos va a venir bien. Cuando ataca, un oponente elige una base o una unidad que él controla. Le hace 2 de daño. Simple, sencillito. Y esta sí nos va a dar ese pequeño defensa o esa cosita al inicio si nos están sacando muchas unidades voladoras, que es la gran debilidad de este deck. Sin embargo, en el banquillo podéis llevar lo que queráis, ¿eh? O sea, en el banquillo la idea sería llevar más naves que sean tanto blancas como negras para poder seguir haciendo el efecto del Palpatine Líder. Vamos con las acciones de este deck. En este caso llevamos esta que de coste 4 nos crea 3 droides que ya entran preparados. Nada mal. Nos crea ahí 3 bichitos y van a entrar preparados. Pensamiento creativo. Agotamos una unidad y creamos un Trooper, un clon. Nos creamos ahí una fichita de free y le agotamos una unidad al enemigo, lógicamente. De esta manera, pues los primeros turnos nos estamos defendiendo un poquito. Presión política, esta carta me encanta. Esta carta de esta expansión nueva, me encanta esta carta. Porque en turno 1 tú haces ¡pum! Te elijo a ti, oponente. Te descartas una carta o yo me creo 2 droides. Y por lo general deberían elegir que tú te crees los 2 droides, que ya de por sí van a ser bastante molestos. Porque si se descartan una carta que es aleatoria, es descartarse una carta aleatoria en turno 1 cuando tienes 4 cartas en la mano, puede ser una cosa que dices tú, me la juego. Es muy buena carta, ¿eh? Luego tenemos Prisionero de Guerra. Una criatura, unidad aliada nuestra, captura una unidad que no sea líder y que no sea vehículo del enemigo. Si esa unidad cuesta menos que nuestra unidad aliada, nos creamos 2 tokens de droides. Traducido al castellano, le quitamos un bicho al otro, nos creamos droides. Punto. Siempre y cuando la unidad que capturemos tenga menos fuerza que nuestro bicho. Nos creamos 2 droides. En turno 2 nos creamos 2 droides. Simple. Esta carta es un removal de negro que está bastante bien. El negro es curiosamente o en maldad, como se llama en este juego. Curiosamente no hay tantos removal como removal, son cartas para eliminar bichos. No hay tantos como me gustaría. Y este es uno, aunque es común y salió en esta expansión, me parece uno de los mejores que tiene. Imagínate el nivel. Porque la otra opción es el Yo soy tu padre. Y el Yo soy tu padre tiene un problema. Que tú, le vas a hacer 7 de daño a un bicho. Pero o no se los haces. Vale, te vas a robar cartas. ¿De qué te sirve robar si a ti lo que te interesa es romperle el bicho al enemigo? Y normalmente va a decir, pues no, pues te robas cartas, ¿sabes? Y al final, porque me renta más tener este bicho en el campo, al final le estás dando la lección al enemigo. Y eso no mola. Sin embargo, esta ya más o menos la puedes llevar bien. Porque tú, cada jugador, incluido tú, va a elegir una unidad y la vas a sacrificar, o sea, las vas a derrotar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo jugar esta carta de forma más efectiva? Tú vas a tener tu campo lleno de fichas y lo que vas a sacrificar va a ser una ficha. Y tienes que intentar que la unidad que a ti te interese derrotar sea la que quede en el campo del otro cuando juegues esta carta. Entonces vas a pegarle con tus unidades a todas las demás para intentar derrotarlas y que solo quede la que te interesa que mate.
esa es la idea de jugar esta carta. Es que son muchos condicionantes, la verdad. Pero es que no hay mucho mejor removal en estos dos colores. Porque las otras opciones son o capturar o devolver a mano, y al final devolver a mano te lo van a volver a sacar. Capturar, van a derrotar a tu bicho y lo van a recuperar. Aquí queremos matar, y matar es matar. Simple. Nos creamos 2 clones de Trooper por 4 de recursos, nada mal. Por 2 nos vamos a robar 2 cartas. Y si controlamos tokens, pues no vamos a tener ninguna penalización. Que está muy bien, nos vamos a robar 2 cartas sin penalización. De putísima madre. Y la única mejora que vamos a llevar en este deck va a ser la cohorte droide, que se lo equipamos a una unidad. Le vamos a dar +1/+1 y le vamos a dar que cuando muera pues nos crea una ficha de droide. Simple. Pero esta carta es muy buena y muy interesante. Por un un recurso, en este caso Star Wars, es que vengo con lo de Maggi. Nos va a venir bastante bien. Como veis es un mazo bastante sencillito que puede dar un poquito por saco. Está muy orientado a sacar al canciller Palpatine en turno 4. Por eso llevamos el doble amarillo y estamos perdiendo otras oportunidades por ahí. Pero yo quería sacarle el máximo partido a esa carta, al canciller Palpatine doble amarillo. ¿Qué es lo que pasa? O sea, se podría crear un deck de droides o de clones o de fichas que sea mejor que este, eso segurísimo. Pero yo solo quería sacarle el máximo potencial a esa carta para no estar sacándola por coste 6, sino por coste 4. Y esta ahora mismo, con las cartas que hay en el juego, ahora mismo esta es una de las mejores opciones que se pueden tener. Llevarlo de esta manera. Es que no encontré otra forma de llevarlo. Además es que está muy orientado a sacar fichas de droides, a sacar fichas de clones para que entren preparadas. Ese va a ser nuestro potencial, el tema de las fichas. Así que en ese sentido, esta es la curiosidad del deck de esta semana. Ya para la semana que viene seguramente vendrá el Vicepresi, que está más metido en tema de Star Wars, y vendrá con algún deck que digas tú, guau, este sí lo rompe. Pero este es más casual. Este yo lo veo más casual. Aunque puede dar un poquito por saco, habría que probarlo en condiciones más competitivas. Pero ahí os lo dejo. Si les gusta el vídeo, dale like, suscribirse. Vamos a intentar traer decks o contenido de Star Wars cada semana. También estamos en otros 2 TCGs, así que cada semana estamos intentando traer contenido de cada uno de ellos. Valorad ese esfuerzo que estamos haciendo, por favor, porque es bastante tocho. Y nos vemos. A cuidarse.